Bueno, las experiencias de los países que más crecieron en el mundo en los últimos 30 o 40 años, la verdad es que son bastante ricas, digamos, en experiencias, no para copiar los modelos, sino para ver cuáles fueron sus estrategias comunes y cuando tuvieron problemas, por qué fueron los problemas que tuvieron. Nosotros en el trabajo de Fundación Mediterránea lo que hicimos fue analizar básicamente la experiencia de tres grupos de países, aquellos los del tigre, relacionados con los llamados tigres asiáticos, que crecieron a tasas muy importantes, Chile, un ejemplo muy cercano de nuestro país vecino, y también el caso de Irlanda. En todos estos países que tuvieron tasas de crecimiento muy importantes durante muchísimo tiempo, más de 10 años en general, algunos hasta 40 años, lo que uno ve es que en ningún caso de estos procesos de alto crecimiento, bueno, en ningún caso de estos procesos se asoció con niveles de inflación creciente. ¿Sí? Es más, la tasa de inflación en estos países no difirió sustancialmente de la tasa de inflación internacional. Todos estos países tuvieron cuentas fiscales ordenadas y en el caso de algunos que sí tuvieron déficit, los déficits fueron bastante acotados. En todos estos países hicieron un esfuerzo enorme por bajar los impuestos y se caracterizaron por tener justamente bajos impuestos, pero para eso tuvieron que tener niveles de gasto público muy moderados. Para que tengan una idea, en Chile el nivel de gasto público, que era cerca del 40% del PBI, pasó a ser más o menos en 1975, ese era el nivel. En el 2008 el nivel llegó a ser del 20% del PBI. En los países asiáticos ese nivel de PBI es también cercano al 20 puntos del PBI. Ese gasto público acotado es lo que permite tener bajos impuestos. Hoy en Argentina tenemos un nivel de gasto público cercano a los 40 puntos del PBI, entonces es muy difícil claramente con esos gastos públicos tener los niveles de impuestos que tienen estas economías de alto crecimiento. Otras características muy importantes en estos países fue el tema que todos registraron un importante boom en las exportaciones. Este fuerte crecimiento en la demanda de sus productos por parte del resto del mundo no nació solo, digamos. Hubieron políticas y sobre todo fueron acompañados por procesos de apertura de la economía. En todos estos países que tuvieron boom de exportaciones, se registraron también boom de importaciones. O sea, es imposible que un país crezca sostenidamente sus exportaciones sin que tampoco crezcan las importaciones, porque detrás de esas exportaciones se requiere tecnología avanzada y claramente eso está en el mundo y por eso también se debe importar. Gran parte del éxito de estos países tiene mucho que ver también con la apertura externa, decíamos recién. No solamente abrirse con distintos países, con estrategias de acuerdos comerciales, sino también con captación de inversión externa directa, con la idea de copiar las experiencias exitosas de cómo producen los países en el mundo, cómo venden los países en el mundo, y en ese caso han habido muchas experiencias muy buenas en tener entrenamientos en el extranjero, in situ, en empresas exitosas, cosa de copiar las buenas ideas, copiar cómo se hacen las cosas en el mundo. Bueno, entre estas cosas la verdad que hay muchísimas experiencias más, pero uno lo que ve es que en muchos otros lados que tuvieron niveles de inversión importantes, niveles de capacitación importantes, en algunos casos con todos estos factores también han fracasado. ¿Y eso por qué? Digamos, pues básicamente un punto esencial en todas las economías exitosas es que tiene que haber incentivos. Incentivos quiere decir que la gente o los empresarios contraten trabajadores, contraten capital físico y humano, contraten tecnología, solamente van a hacer esto cuando les resulte atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad. Cuando esperen rentabilidad, van a hacer ese tipo de cosas. Bueno, eso es otra de las cosas que lamentablemente no siempre está presente en muchas economías. Pensemos en Argentina, lo que está pasando en el sector energético, en el sector de carnes, en el sector de leche. Estos incentivos básicos claramente hay que cambiarlo. La economía tiene que funcionar con incentivos adecuados, donde convenga contratar gente, convenga invertir, convenga tener tecnología. Entonces es una mezcla conjunta de estas políticas de apertura, de mayor inversión, mayor educación, etcétera, pero juntamente con estos incentivos bien alineados.
Esta es un poco la conclusión así muy rápida de este estudio que hemos realizado.